A medida que se acercan las elecciones estadounidenses, hay muchas preguntas que la gente se hace dentro y fuera del país. ¿Quién va a ganar? ¿Qué pasará con cada candidato? Bien, en mi video anterior hablé sobre las posibilidades de una victoria por parte de Donald Trump, pero hay un detalle sobre este análisis que debemos tomar en cuenta con cautela, y es que solo es válido mientras el expresidente permanezca en la carrera. También, como dije en aquel video, Trump está en peligro de ser descalificado por motivos legales. Esta no es la primera vez que Trump se mete en problemas con la ley. Este año tiene 3 eventos legales muy perjudiciales para su imagen. El primero es un caso entre él y la periodista Elizabeth Jean Carroll, quien lo acusa de haberla agredido sexualmente y luego haberla difamado. A pesar de haberse probado que sí la había agredido, por haber sido un caso de corte civil no hubo consecuencias penales aparte de una enorme indemnización. El segundo es una investigación criminal por parte del estado de Nueva York por presunto fraude financiero por parte de su conglomerado. Pero el tercero, que sin duda es el más catastrófico para su carrera política, es el juicio federal al que se va a enfrentar, donde se le acusa de haber convocado una turba que acabó atacando el Capitolio en enero de 2021. Este último es el punto de este video. Una cosa es que Trump tenga la posibilidad de ganar contra Biden. Otra, muy diferente, es que tenga la oportunidad de competir contra él. ¿Qué es lo que ocurre con este caso? ¿Y cuáles serían las consecuencias de una descalificación? Tras perder las elecciones del 2020, Donald Trump y sus partidarios se quejan y protestan repetidas veces acusando al Partido Demócrata de fraude electoral. Trump lanza múltiples denuncias en diferentes estados, pero los resultados de las investigaciones confirman que no hubo ningún tipo de interferencia. La cúspide del desacuerdo se realizó en el 6 de enero del 2021, donde el entonces presidente llama a sus seguidores en un mitin a marchar al Capitolio, donde el Congreso estaba certificando los resultados de las elecciones. Tras varios enfrentamientos con la policía del Capitolio, se reporta que alrededor de 2.000 personas entraron al edificio. Dentro del Capitolio hubieron varios actos de vandalismo y saqueos. Los agentes policiales hacían todo lo posible para proteger a los congresistas dentro, porque, dadas las circunstancias, no hubiera sido ilógico temer que estuvieran en riesgo de ser linchados. No fue hasta las 6 de la tarde del mismo día que se pudo confirmar que todos los participantes del ataque se habían retirado. Posteriores investigaciones revelaron que algunos estaban armados ese día y, peor aún, entre lo dejado por las multitudes dentro y fuera del edificio se encontraron cócteles Molotov y explosivos caseros. A pesar de varias trabas por parte del Partido Republicano en las primeras investigaciones, Trump acabó siendo acusado por su rol en el ataque, llegando al punto de ser demandado por el mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos junto a los demás participantes. Así, varios de los que estuvieron ahí empezaron a caer ante el FBI uno por uno, con el más grande de ellos siendo el mismo expresidente que se entregó a la policía en agosto del 2023. Un dato curioso y alarmante para Trump es que los casos lanzados por el gobierno federal suelen tener tasas de convicción astronómicas. En el 2022, menos del 1% de estos casos fueron absueltos. Ahora bien, el juicio que tenía programado en marzo de este año ha sido pospuesto muy recientemente para dar espacio al juicio de fraude en Nueva York. Una de las más grandes preocupaciones entre sus oponentes es sobre si se va a realizar antes de las elecciones. ¿Pero por qué? En detalle, Trump le ha prometido a sus seguidores que, si gana, le otorgará la amnistía presidencial a una gran parte de los acusados de participar en el 6 de enero. Muchos de los simpatizantes niegan el impacto de los disturbios. En otros casos, lo justifican. De por sí, por su actitud, se teme que Trump limite todo tipo de investigación en su contra si es que gana las elecciones. Es por eso que el tema en este año va a definir el curso de la política americana. Si se le enjuicia antes de las elecciones, entonces podría ser descalificado. Si no, entonces no veremos ningún juicio. Actualmente ambos ejes están decidiendo a sus nominados mediante el proceso de elecciones primarias, donde el público de cada estado vota por qué candidato quiere dentro de su propio partido. Dicho candidato recibe un número de delegados dependiendo de la cantidad de votos. En el Partido Republicano, para ganar la nominación para las elecciones presidenciales, se necesitan 1215. Las elecciones se realizan estado por estado, y cada uno tiene una fecha diferente. Hasta la fecha, los estados en los que los republicanos han tenido sus elecciones primarias han sido Iowa, New Hampshire y Nevada. Hasta ahora, los contrincantes a los que se enfrentaba Trump no tenían muchas oportunidades puesto su baja popularidad, excepto por una que sigue con la carrera a pesar de sus dificultades. Esta candidata es Nikki Haley. La campaña de Nikki Haley es algo así como un conservadurismo anti-Trump y sus partidarios creen que ella es la única que podría ganarle a Biden en las elecciones. Pero en fin, ¿cómo le va comparada a Trump? Echémosle un vistazo a Iowa primero. En este estado el Partido Republicano ha asignado 22 delegados, 12 de los cuales ganó Trump y 9 de los cuales ganó Haley. Luego, en New Hampshire la contienda fue por 40 delegados, 20 de los cuales ganó Trump y 8 de los cuales ganó Haley. Por último, de momento, está el estado de Nevada, donde se decide por 26 delegados.
Aquí Trump los ganó todos, pero no por el voto popular, sino porque no hubo elecciones. Él y el partido en Nevada boicotearon las elecciones y el partido decidió asignar a los delegados según el voto de la junta, una elección interna en la que Haley no estaba registrada. Así que Trump, como único candidato de las elecciones que importaban, se ganó a todos los delegados, mientras que Haley, que se quedó sola en las elecciones populares, las cuales ya no tenían peso, acabó perdiendo contra una opción que decía ninguno de los anteriores. A pesar de variar de estado a estado, el 45% de la población en una encuesta dijo tener una opinión al menos favorable de Trump, comparado al 34% que disfruta Haley. Aunque Haley siga perdiendo, esto demuestra cierto potencial para intentar pisarle los talones a Trump mientras se desenvuelve su campaña. Pero claro, esto aún no responde a la pregunta: ¿qué pasa si Trump es descalificado? Hasta ahora no sabemos qué va a pasar con Trump, pero digamos que sí. ¿Qué ocurrirá con el Partido Republicano? A Trump ya se le ha descalificado de las elecciones primarias en 2 estados, Colorado y Maine, citando la Constitución con una estipulación que previene que rebeldes ejerzan cargos públicos. Trump ha demandado a ambos estados por ello, y el veredicto de estos casos podría determinar si los estados pueden excluir a Trump del balotaje. Siendo franco, hay 2 cosas que podrían pasar. La primera es que Haley, al ser la única relevante en su partido, se lleve los votos y acabe como candidata presidencial. A pesar de no tener la misma popularidad que Trump, hay encuestas que muestran que si Nikki Haley y Joe Biden se enfrentasen en las elecciones, entonces ella podría ganar. Este de aquí revela que el 47% de los americanos apoyarían a Haley y el 43% a Biden, que sería un margen respetable. Y según la cadena de noticias CBS, esto podría conllevar a una victoria de Haley sobre Biden, obteniendo el 53% de los votos mientras él obtiene 45%. Estos resultados serían de hecho mejores que los de Trump contra Biden, pues aunque también podría ganarle, este solo obtendría el 50% de los votos mientras Biden pierde con un 48%. Si confiamos en las encuestas recientes y vemos consistencia con otras, entonces imagínate, el video que hice sobre Trump ganándole a Biden se quedaría chiquito con Haley y una victoria republicana de todas maneras estaría a la vuelta de la esquina. Pero espera un momento, en realidad nada de esto es tan simple como parece. ¿Pero por qué? Porque lo segundo que podría pasar sería algo catastrófico para la política y la sociedad estadounidense. Cuando hablamos de Trump, estamos hablando de un líder populista que ha logrado radicalizar a la derecha americana. Se sabe que desde su primera campaña en el 2016, su retórica, a pesar de no ser necesariamente ultraderechista, ha alentado a grupos así a formarse y crecer en números. Todo analista sabrá que la presidencia de Trump, intencionalmente o no, ha convergido a grupos de extrema derecha de varias índoles bajo una sola bandera, llamada la derecha alternativa o alt-right, que ha logrado crear una cultura política que la identifica como una facción. En las elecciones del 2016, estos grupos hablaron fuerte, teniendo una presencia sólida en diferentes sitios del internet. Su influencia en los medios desde el 2016 ha sido significante, y de no ser porque varias plataformas populares han suspendido comunidades y canales de este tipo, serían comparables a otros grupos políticos. Entidades así son diferentes pero normalmente tienen cosas en común: comunidades de incels, de supremacistas blancos, milicias nacionalistas o grupos neonazis para nombrar algunos. Como es previsible, la demografía de estos grupos es en su gran mayoría de varones blancos y en los Estados Unidos se estima que alrededor de 11 millones de personas tienen creencias similares. La distinción borrosa ha hecho que la difusión de ideas ultraconservadoras sea más fácil entre los moderados de la derecha americana, y es una de las principales razones de la polarización política en el país. El crecimiento de este movimiento está vinculado también al incremento de ataques terroristas, y de hecho, el Departamento de Seguridad Nacional ha descrito al supremacismo blanco como la amenaza terrorista más grande en los tiempos actuales. Muchos de estos grupos han demostrado su apoyo a Trump, o han usado su retórica como vehículo para radicalizar a más gente. Como en los Estados Unidos las armas de fuego son legales, también las portan constantemente. ¿Te acuerdas de que dije milicias? Sí, varias de estas son milicias porque entrenan con armas y participan en marchas con ellas con tal de presumir su derecho, o para intimidar a manifestantes de otras afiliaciones. Y no está de más decir de nuevo que varias de estas participaron en el asalto al Capitolio. Ahora, dime, si Trump, que para muchos de ellos ha sido un ídolo mesiánico, acaba siendo descalificado o incluso puesto tras las rejas, ¿tú crees que van a aceptarlo de manera pacífica? La misión de algunos, si no varios, de estos grupos es, según ellos, prepararse para una guerra civil. Con los mensajes de medios como Fox News y las teorías de medios alternativos de que los demócratas planean formar una tiranía, que están atentando contra la seguridad nacional, que intentan reemplazar a los americanos y que Trump es víctima de una conspiración, ¿tú crees que eso resulte en algo bueno? ¿Que eso no desate la ira de todos sus partidarios? Recientemente la movilización más grande de derecha en el país es en respuesta a la crisis migratoria, con caravanas de protesta que llegan a los 700.000 manifestantes en contra del gobierno federal.
No quiero ser alarmista ni mucho menos morboso, pero sería insensato pensar que una sentencia a Trump sea fácil de digerir. Tomemos de ejemplo a un caso similar. En el Perú, cuando el expresidente Pedro Castillo fue destituido tras su fallido golpe de Estado, decenas de miles de sus partidarios se lanzaron a las calles para protestar su vacancia. Tras varios enfrentamientos con la policía y las Fuerzas Armadas, esta serie de protestas terminó con un saldo de más de 60 muertos y cientos de heridos. A diferencia del caso estadounidense, Pedro Castillo llevaba menos tiempo en el poder y tampoco contaba con el mismo nivel de apoyo al de Donald Trump. Aún así, la serie de protestas fue altamente violenta, polarizante y supuso una amenaza a la integridad nacional, puesto que también facilitó la movilización de grupos radicales en ambos lados del espectro político. Entonces, aquí no solo hablamos de protestas populares que bien podrían llegar a los 8 dígitos de personas, sino que también la oposición al gobierno federal por parte de los estados republicanos. ¿Podemos esperar manifestaciones masivas? Oh, sí. ¿Podemos esperar enfrentamientos entre la población y la policía o las fuerzas armadas? Sí. ¿Podemos esperar ataques terroristas? Lamentablemente es probable. Pero, ¿podemos esperar una guerra civil o una insurrección a gran escala? En el caso peruano, un pequeño grupo de políticos formó una propuesta para intentar independizarse del país, pero esto no llegó a mucho. En general, cuando existe una red de protestas así, cuando se trata de la caída de un líder populista rechazado por la mayoría, pero apoyado aún así por una gran porción del electorado, hay violencia, enfrentamientos con la policía e incluso con las fuerzas armadas. Claro. En casos donde se reprimen estas protestas existen las muertes de varios manifestantes, puesto que obviamente la policía y el ejército están mejor armados. Pero en el caso de los Estados Unidos, que tienen la posesión de armas per cápita más grande del mundo y basado en casos pasados, no hay indicios de que enfrentamientos armados no ocurran. Así que, ¿guerra civil? Si por motivos fuera de lo que podría llegar a ser cualquier hipótesis, existe una brecha en las fuerzas armadas debido a esto, o casos de deserción, todo depende. Si los gobernantes de estados republicanos se suman y tienen los huevos para lanzar una iniciativa para separarse de los Estados Unidos, también depende de cuántos sean. Cada estado tiene sus propias fuerzas armadas, por así decirlo, contando con un ejército y una fuerza aérea, que se denomina como la Guardia Nacional. Pero estas fuerzas son menores que las propias fuerzas armadas del país. Y más aún es que en casos de insurrección el presidente estaría autorizado a federalizar la Guardia Nacional, lo cual le quitaría el mando a cualquier estado en desacato. Sumado al historial de estabilidad entre las instituciones estadounidenses, en caso de una ola de descontento así de grande que no se ha visto desde la Guerra de Secesión, sería difícil predecir si algún brazo armado desobedezca órdenes federales, y eso sí lo encuentra un poco dudoso. Llamarlo guerra civil sería cosa de adivinos y es algo que nadie querría que pasara, pero todo depende de la escala del conflicto. Hasta ahora es más fácil decir que se podrían librar enfrentamientos más violentos que en el promedio en otros países. Me gustaría ser más optimista con esta predicción, pero seremos los testigos de una bomba de tiempo que podría explotar muy pronto. Una que haría tambalear a la potencia número 1 e incluso podría empujarla a una de las peores crisis políticas de su historia. En el marco internacional, con la rivalidad entre los Estados Unidos y China, esto solo pondría a los Estados Unidos en jaque, y el temor a ver a los Estados Unidos desmoronarse como lo hizo la Unión Soviética en sus últimos años, es para el occidente como si un asteroide pasara a solo kilómetros de la Tierra. El miedo al caos como consecuencia de una descalificación ha hecho pensar a muchos que mejor sería dejar que Trump se postule. Pero, ¿tú qué crees? ¿Es la amenaza de una ola de violencia suficiente para dejar que Trump siga como candidato? ¿Qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle like y suscribirte. Nos vemos a la próxima.